Bienvenidos. Parece increíble, pero una pregunta que hable nuevas oportunidades de empleo con una modalidad que es usual en muchos países donde los ecuatorianos buscan migrar, muchas veces arriesgando su vida para ganar 8 o 12 dólares la hora, a veces ciertamente, pero en condiciones de esclavos prácticamente sin otro beneficio social, está a punto de irse a pique, porque entre correísmo, la izquierda y los sindicatos, esos que siempre reclaman por los que ya tienen empleo y no por los que no tienen empleo, han logrado generar una serie de dudas, intrigas y distorsiones que a los beneficiarios de la pregunta los impulsan hacia el no. El sí, aunque no se puede hablar de encuestas ni referir los márgenes, todavía tiene una ventaja, pero ha ido decreciendo. Y si no se ponen las cosas claras, advirtiendo a la vez las inconsistencias o riesgos de algunos aspectos del anexo, sobre todo, más que de la pregunta, así como las ventajas que no son las convencionales, es posible que el domingo nos perdamos otra oportunidad. Como en 1986 el Ecuador se perdió la oportunidad de que la afiliación al Seguro Social sea voluntaria y no obligatoria. Y ya ven ahora lo que tenemos que lamentar. Como hace poco nomás se perdió la oportunidad de que haya extradición para ecuatorianos acusados por narcotráfico. Y ya ven cómo estamos. Y ahora van a permitir ustedes, porque ustedes son los que votan. Aquí solo orientamos. Van a permitir ustedes otra vez un retroceso. No solo por las circunstancias políticas de la inseguridad y la emergencia eléctrica que vive el país, sino por la insidia respecto a un tema fundamental. Haremos un último esfuerzo para que lo tenga claro en los próximos 60 minutos. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Empiezo pues recordándole la pregunta de la cual vamos a hablar en la próxima hora. ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República y reformar el Código del Trabajo para el contrato de trabajo a plazo fijo y por horas, cuando se celebre por primera vez entre el mismo empleador y trabajador, sin afectar a los derechos adquiridos de los trabajadores, de acuerdo con el anexo 4? Deben contestar sí o no. Les recuerdo que nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Vera a su manera. Estamos también en Extreme TV Cable, canal 15 de Vito TV o 709 si prefieren alta definición, un poco más tarde hoy debido a sus compromisos con la transmisión de Reina de Machala. En DirecTV el canal es 194, corresponde a Manavisión, canal 9, señal abierta solo en Manaví. En esas dos cableras y en todas las demás llegamos gracias a RTU, DirecTV 177, CNT 12, TV Cable 69, Claro TV 30 y Cable Unión 09. En radio 101.3 FM, Radio Centro. En imagen para sus plataformas digitales y audio, desde luego. Candela con K es la radio que nos retransmite en Manaví 89.3 FM. La Bonita del centro del país, 89.3 FM, en cambio desde Riobamba para Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua. Y en Quito, Radio Única 94.5 FM. Te decía tras cámaras Lorena Ochoa y te digo ahora en cámaras, muchas gracias por toda la colaboración con María Clara Triviño en los 4 días en los cuales me relevaron ustedes con tanto suceso y más seguimiento del que yo tengo. Así que deben estar orgullosas de eso. Bienvenida. Muchas gracias, Carlos. Un placer haber apoyado a María Clara en estos días. Buenas noches a todos los que nos ven y nos escuchan. Una de las voces más claras respecto al trabajo por hora en el país y su conveniencia ha sido la abogada Natalie Pernet.
ayer se refirió a la forma de calcular el costo mínimo de trabajo por horas en una entrevista que justamente le hizo nuestro director Carlos Vera en su programa Del Día a la Noche por Radio Centro. Usted hacía notar, al calcular la hora, que no es correcto dividir el salario básico para el número de horas que se trabajan en el mes, 160, sino de qué manera calcularlo, qué integrar a esa estimación. Se debe integrar las conquistas laborales que son irrenunciables, por eso no cabe el término precarización laboral. ¿Y estas cuáles son? Décimos, 13º, 14º, fondos de reserva y vacaciones. ¿Por qué usted incorpora al cálculo por horas, 13º, todo 15º, si los de trabajo por horas no tienen derecho a esos sueldos? Las conquistas laborales rigen el marco constitucional para todos los ecuatorianos, independientemente de la modalidad contractual que nosotros vayamos a optar. Es decir, existen varios tipos de contrato: a destajo, por obra cierta, continuo, discontinuo, plazo fijo, actualmente contrato emergente, y ahora entraría a regir el contrato a plazo fijo y el contrato por horas. Y el derecho laboral es una mochila completa de derechos y de obligaciones. Entonces, ¿qué me rige a mí? El Código del Trabajo. Y el Código del Trabajo, ¿qué me señala a mí? Que yo tengo los beneficios de ley. Bajo ese concepto, el cálculo que hacía Natalie Pernet, incluyendo 14º, 13º, 15º y vacaciones también, correcto, para la hora daba $3.80, no 1.95 como se ha querido argumentar, redondeando $4. Yo diría que empecemos por ahí, porque es lo que más ha llamado la atención a la gente. ¿Voy a trabajar por horas para que me paguen $2? No, gracias. ¿Qué piensa de eso Vanessa Velázquez, doctora en jurisprudencia, 20 años de ejercicio profesional en materia laboral, es máster en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social? Bienvenida. Buenas noches. Creo que decir que el valor por hora es 1.92 es engañar a la población ecuatoriana. ¿Por qué? Porque el salario básico en el Ecuador está fijado en $460 y esto debe calcularse en base a 160 horas, y no porque así lo diga la ley, sino porque efectivamente quiere decir que tenemos que hacer un tema pro trabajador. Normalmente debería ser a 240 horas y por eso se está tratando de engañar. Y se dice 460 para 240, 1.92. Falso, es 460 para 160 horas porque se trata de un contrato por horas. Este contrato por horas adhiere 13º, 14º vacaciones. Y es más, si volvemos al 2005-2006, se pagaba inclusive el fondo de reserva desde el primer momento. Y vacaciones también, para que tampoco se confunda la gente y se diga que se van a gozar vacaciones cuando se cumple un año, porque es un contrato que no revierte tiempo en el que se va a cumplir. Así que el 3.80 es el correcto, que ese es el valor mínimo. La ministra de Trabajo tendrá que decir, señores, fijo como mínimo 3.80 y de ahí lógicamente podrán haber varias negociaciones respecto del tiempo que me necesita para que yo trabaje y el valor hora que vamos a pactar. Sobre ese mismo tema, Raúl Ledesma, bienvenido, abogado, fue ministro de Trabajo y antes de eso gobernador del Guayas. ¿Cuál es su visión de ese primer aspecto en el trabajo por horas? Yo primero creo que cualquier cosa que sume a la empleabilidad, y esto debería sumar a la empleabilidad dicho por los propios empresarios y requerido desde hace muchísimo tiempo por ellos también, vale la pena intentarlo. Entonces, yo creo que debería. Debería de sumarse. ¿No está seguro? No estoy seguro de su uso, de la empleabilidad que le den, del uso que le den por el costo. Dependerá mucho del costo. Al costo que está planteado, yo escuchaba valores que llegaban hasta los $6-7, me parece que nadie lo va a utilizar. El contrato eventual, que tiene apenas un recargo del 35%, es el menos usado en el Ecuador. Entonces, y habiendo además un abanico de uso de contratos por hora que se pueden usar, y lo vamos a ver probablemente durante el programa, sí, no veo por qué yo utilizaría uno tan costoso, pero de eso va a depender. ¿Cómo se elimina ese riesgo? Bueno, no sumándole valores que no sean los absolutamente necesarios, que son los que acá se han dicho, que son los proporcionales de ley, que son... ¿Y quién pretende sumarle esos valores?
Bueno, yo creería que yo escuché que querían sumar valores por fines de semana, por etcétera, etcétera. Si trabaja en la noche, hay que sumarle el 25% horario nocturno, por supuesto que sí, pudiera ser en la noche. Pero yo no subiría más costos, sino dependiendo en qué horario se desarrolle la jornada y qué día se desarrolle la jornada y ¿Cómo no es más. evitar ese primer riesgo, abogada, que menciona Raúl Ledesma? Desmintiendo que un contrato por horas va a tener que tener estos plus que no existen. Y precisamente para no hablar de un valor hora que no sea atractivo para el empleador. ¿De dónde surge eso? Errores. ¿Qué es lo que pasa? Dos formas de contratación por horas en el mundo, Carlos. Anglosajón. Vamos a hablar de Estados Unidos, Canadá y vamos a meternos un poquito en España. Ahí usted y yo nos ponemos de acuerdo y decimos del valor por hora son $5. Vanessa, vienes, trabajas, cumpliste, te fuiste. No dice nada más. Es más, ni siquiera necesita un contrato por escrito en Estados Unidos. En España sí. Un poco el modelo que adoptaron ciertos países en América Latina. Hablemos de Colombia, hablemos de Perú. Es un contrato obligatoriamente por escrito, pero que adicionalmente me va a decir cuántas horas efectivamente voy a laborar. Y de ahí parece la confusión que nace desde el portavoz del gobierno, ministra de Trabajo, que dice habrán horas suplementarias y horas extraordinarias. Hablemos de la ministra de Trabajo entonces, un ratito. Justamente, Lorena. En el medio Teleamazonas, la ministra Ivonne Núñez declaró que cuando la pregunta pase a la aprobación en la consulta popular, le tocará al Ministerio de Trabajo determinar el valor de contrato por horas, que inicia con $7.80 y puede llegar hasta $12.99 en el sector petrolero. En el momento en que la pregunta identificada con la letra E pase la aprobación en la consulta popular, se realice la enmienda constitucional pertinente y también la reforma al Código de Trabajo para el contrato a plazo fijo, le tocará al Ministerio de Trabajo determinar el valor del contrato por horas. Y el valor del contrato por horas inicia con $7.80 y puede llegar hasta $12.99 en el sector petrolero. Si logramos ahora 66,000 puestos de trabajo con la ley del contrato por horas, vamos a obtener mucho más, porque nosotros estamos enfocados en 1.700.000 ecuatorianos a quienes se les dio la espalda durante muchísimos años y no tienen empleo pleno ni salario digno. Ese es el problema de sobredimensionar las expectativas en aras de lograr que se vote más por el sí. ¿Ustedes creen que la gente se cree que van a ganar $7 u $8 por hora? ¿Y ustedes creen que habrán empresarios que quieran pagar ese valor, como ya lo mencionó Raúl Ledesma? ¿Y ustedes creen que en el sector petrolero, Petroecuador desde luego va a pagar eso? Entonces, el origen de la distorsión viene de el mal cálculo, para ser condescendiente, que hace la ministra. Ahora, hay otra cosa que me extraña ahí, Raúl Ledesma, que dice que el ministerio fijará el valor del contrato por horas. No, el valor base, piso del contrato por horas. El resto, como mencionaba Vanessa Velázquez, es tema de negociación entre el empleador y el empleado. Ahora, ¿se requiere un contrato escrito? Claro. Se requiere un contrato por escrito y el Ministerio, de acuerdo al Código de Trabajo, regula todas las relaciones especiales que no se encuentren reguladas dentro del Código. Eso es lo que permite, a través de acuerdos ministeriales, digamos, reglamentar. De hecho, a través de acuerdos ministeriales es cuanto más se han reglamentado contratos, el contrato productivo, el contrato de emprendimiento, el contrato turístico, el contrato parcial permanente. ¿Es un contrato también a plazo fijo, el contrato por horas? A ver, es un contrato por horas, no es a plazo fijo. Pero durante 3 meses, por ejemplo, sector turístico, temporada. Esa es la durante un mes, claro. Sector camaronero, la pesca. Esa es la distorsión que existe, porque para ese tipo de actividad hay contratos más eficientes sin ningún recargo. Para el contrato, por ejemplo, de pesca, hay contratos, se puede usar el de temporada, se puede usar el de giro ordinario del negocio, se puede usar, los podemos leer, los vamos a leer, sí. Y los vamos a leer textualmente lo que dice el contrato. Hay contratos que se los puede usar perfectamente bien sin ningún tipo de recargo, solo durante el tiempo que se requiere el tipo de servicio o trabajo manual que se requiera realizar. Si no es un contrato a plazo fijo, ¿qué es este contrato por hora? Si no dice 3 meses, 1 mes, 15 días, 6 meses, ¿qué es? Es un contrato que efectivamente tiene que pactarse por el tiempo que yo necesito que trabaje.
Es un contrato volátil. Entonces, un ¿sí es a plazo flexible. fijo? No, no es a plazo fijo. ¿Por qué no es a Carlos, plazo porque fijo? aquí la parte Yo voy más a cosechar flores 15 días. Te contrato por 15 días. Perfecto, si así puse en el contrato. No usa el de Pero por hora. no voy a usar el de horas. Y eso es justamente la discusión que tenemos todos los profesionales. Un porque- ratito, quiero 15 días, pero solo te quiero 4 horas al día. Perfecto. No use por hora. Utilice el contrato de jornada parcial permanente. Si en el contrato de jornada parcial permanente, porque usted venga 4 horas diarias, 5 días a la semana, yo solo le voy a pagar $230. ¿Qué es lo que pasa? Hay estabilidad ahí. Cuando yo ¿Para firmo qué un contrato diablos con es usted, entonces el contrato por horas? para todas las actividades que requieran un trabajo en el que no exista una fijación de un tiempo determinado de trabajo donde no hay estabilidad. Vienes, ejecutas y te fuiste. O sea, no necesito ya, pagarte puede que el nada contrato más. por horas me dure 15 días, puede que demore 3 meses, 6 puede que meses. demore un mes. Un año, 6 Demore el años. tiempo que yo quiero que demore. Por supuesto, porque Pero lo tengo fijo que poner en el contrato. por hora. El valor es por hora, no es por tiempo. Unidades Por hora. de tiempo, unidades de valor, ¿me entiende? O sea, es por tiempo. un ratito, a ver si entiendo bien. Yo- Te quiero contratar, Raúl Ledesma, como asesor legal mío por horas. Durante 15 días, 4 horas. Entonces son 60 horas. Sí. ¿Ya? Pero 60 horas que se van a devengar en 15 Pero días. para Pues no hacer te qué? quiero 8 horas aquí en la oreja hablándome de derecho laboral. La pregunta es mía. ¿Para hacer qué? Yo, si soy su abogado, si soy su asesor laboral, le preguntaría, ¿para qué quiere contratar a esta persona por 15 días, 4 horas diarias? ¿Para qué quiere Porque contratar? solo es ese tiempo que quiero estar oyendo Pero sus opiniones no, del derecho pero yo laboral. Ok, entonces lo quiere contratar para una asesoría. Entonces, contrátelo a través, por ejemplo, de un contrato parcial permanente o de un ¿Y contrato. me sale más barato? Pero por supuesto. Pero le quiero Yo, leer no, esto, ratito, solo yo, quiero- yo por 4 horas, Pero por supuesto. ¿ya? 15 días, 60 horas, te voy a pagar $240. Le quiero Con la otra modalidad, ¿a cuánto me saldría? al valor dividido solo para la hora trabajada. Me quiero permitir leer esto, por A ver, favor. ya. El contrato parcial permanente que está reglamentado a través de acuerdo ministerial, no sé cuál es la Cámara. Ajá, ahí. Que yo hice el acuerdo ministerial, Ya. por cierto, pero bueno. Con razón, ya. No, pero Ya. en todo caso, y lo hicimos más para resolver dudas a los jueces que por el tema del contrato como tal. Dice, ¿por qué es parcial en definiciones? Es parcial porque se puede prestar servicios durante un tiempo inferior a las 8 horas diarias o 40 horas, menos de 40 horas semanales o menos de 160 horas al mes. O sea, si trabaja, digamos, ¿y cuál es la única limitación? 36 horas semanales. O sea, ¿cómo se paga? Se paga proporcionalmente remuneración. Este tipo de contratos, por tratarse de labores estables y continuas, la remuneración se pagará semanal quizá, conforme al acuerdo de las partes, tomando en consideración la proporcionalidad en relación con la remuneración que corresponde a la jornada No me completa. contestó, Natalie. No, sí. No, ¿Qué vuelvo a mi significa? pregunta era, yo lo voy a contratar a él de asesor laboral, 4 horas diarias, no lo necesito más de 4 horas, durante 15 días lo necesito, ya, esos son 60 horas que voy a contratar de él, ya, al valor que hemos sacado me sale $240. Así es. Durante el contrato parcial, no sé cómo, ¿cuánto me saldría? 230, pero trabajaría 5 horas, los 5 días de la semana, efectivamente 4 horas diarias, un poco más. Pero ¿cuál es la diferencia, O sea, Carlos? me conviene, lo Le- tengo de disponibilidad lo más tiene tiempo, disponible. apenas por $10 De menos. diferencia. Pero ¿cuál es el tema? Que si yo tengo un contrato de jornada parcial permanente, tengo que poner un tiempo. Y si ese contrato lo termino antes, tengo que indemnizar, tengo que pagar un despido. En el contrato por horas no. Porque si usted me dice, ya no te necesito, Vanessa, yo me voy y no hay ¿Para indemnización. quién diablos es entonces ¿Ya? el contrato por horas? Para todas las actividades que realizamos en el país que no necesitan tener permanencia y estabilidad. Esa es la clave. Con una precisión, la pregunta dice, y que por primera vez se vayan a emplear. Precisamente, ¿por qué? Para que no se vayan a hacer migraciones abusivas de aquellos que tienen contratos indefinidos hoy en el país y que mañana aparezcan con contratos por horas que pierdan estabilidad y el tiempo que han trabajado. A ver si Ahí entiendo, está bien. a ver si entiendo bien. Alguien que ha tenido un trabajo antes, desde luego formal, no puede contratar bajo la modalidad por horas. Esto es solo para la gente que no ha tenido Con el mismo antes. empleador. Con el mismo Con empleador. el mismo empleador. Si es con un nuevo empleador, pudiera hacerlo. Habrá que controlar que no hayan en empresas vinculadas rotación de trabajadores que se liquiden de una empresa vinculada para entrar en una nueva
con un contrato por hora. ¿Y por qué esa restricción y esa aclaración? Si la idea es que esto básicamente beneficia a los jóvenes que salen de la universidad o del colegio y que por primera vez quieren tener un trabajo. Una de las cosas que preguntas es ¿para quién va dirigido esto? Bueno, en los Estados Unidos normalmente son los estudiantes y lo utilizan para trabajar particularmente por el dinero que necesiten para, por ejemplo, irse a una vacación o comprarse un libro o comprarse un instrumento de música, lo que ellos quieran, y de ahí no más. Es decir, y de ahí no lo vuelvan a utilizar hasta que vuelven a tener un requerimiento, una necesidad propia. Entonces, la pregunta es, si esa necesidad del empresariado es reiterativa y no es solamente una hora al año, porque no lo puede repetir el contrato. O sea, no es que usted puede celebrar 10 contratos por hora en distintos momentos del año con el mismo trabajador. Solo una vez lo puede hacer. Entonces, la pregunta es, ¿qué tipo de actividad yo necesito de alguien que venga y trabaje 5 horas en el mes y no lo vea más? Si es por primera vez con el mismo empleador, ¿por qué no decía así la pregunta? Lo dice el anexo, yo lo he leído, pero no lo puedo desagregar con la facilidad que ustedes. ¿Lo dice el anexo? El anexo habla de sanciones si es que efectivamente no se hace así. Y eso es lo que un poco ha causado toda la confusión que existe y el temor que existe en la población, cuando simplemente se pregunta si quisieran votar por el 100 un contrato por horas, que sí va a cambiar. Mi visión, Carlos, creo que es el momento para que ese contrato por horas permita que el 55% de informales tengan empleo. Porque soy emprendedor, quiero probar cómo me va en mi negocio, quiero 3 personas que vengan solo 4 horas y ese contrato por horas va de cajón y perfecto para esa actividad. Ok, prosigamos con un elemento más. Qué bueno lo que ustedes están aclarando, María Clara. Lorena. Lorena. El presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, Miguel Ángel González, en el programa Vera a su manera ante nuestro director Carlos Vera, explicó que hay varios sectores que pueden necesitar el trabajo por horas para trabajos específicos y es una gran opción y oportunidad para generar empleo, sobre todo para los jóvenes. Hay varios sectores que pueden necesitar trabajo por horas. Por ejemplo, el sector de turismo, el sector comercial, que tiene picos de demanda, que tiene temporadas o días donde se vende más o donde se vende menos y necesita pues contratar personas para esos momentos específicos. Yo creo que es una gran opción y una gran oportunidad para generar empleo. Los jóvenes, por ejemplo, que puedan completar más horas de trabajo, no solo en una empresa, sino que puedan aprender en distintas empresas y puedan trabajar unas horas en una empresa, otras horas en otra empresa, otras horas en otra empresa y así puedan completar mayor cantidad de horas, pero puedan también combinar estudio, familia, es decir, tenemos que adaptarnos a la nueva realidad mundial y el trabajo por horas que se usa en los países desarrollados es una opción más. Raúl me estaba oyendo la exposición de Luis Miguel González y quiere hacer una precisión. A ver, es que él se refiere, cuando él refiere que el sector turístico, primero hay un contrato turístico, además hay un contrato por giro ordinario del negocio, que quiero permitirme leer solo para qué sirve. Y aquí dice claramente, el contrato por obra o servicio determinado entre el giro ordinario, de conformidad con lo establecido en el Código de Trabajo, se podrá contratar personal destinado a la ejecución de obras específicas o a la prestación de servicios dentro de labores propias habituales o no habituales. Habituales o no habituales, correspondientes al proceso productivo del empleador. ¿Cuánto dura de la terminación? La vigencia del contrato por obra determinado entre el giro y el negocio será por el tiempo que dure la prestación del servicio determinado en la ejecución de la obra. Usted decía, quiero que dure 15 días. Ya, cuando termine, el tiempo que dure, termina el contrato. ¿Cómo le pago? Proporcionalmente a las horas que trabajó. Eso es el de giro ordinario, pero el contrato de temporada, usted solo lo contrata en Navidad, por ejemplo, o lo contrata para las épocas de graduación de colegio, si es que es un hotel, o para la época de Navidad también, fin de año, fiesta, en lo que sea. O sea, y solo lo contrata por esa fiesta y le paga por las horas que trabaja durante el tiempo. De lo que les oigo, yo saco la conclusión de que esto no era necesario. No, sí es necesario. Es mejor que exista. Es mejor que exista. Sí es necesario. ¿Por qué? Porque todos los contratos de los que está hablando Raúl precisamente refieren una estabilidad, Carlos. Mientras dure la obra o el servicio determinado, contrato de jornada parcial permanente que durará 1 año, contrato productivo que dura 1 año, puede ser renovado por 2. En el contrato por horas no hay. Puede ser 10 días, puede ser 6 meses, puede ser 1 año, puede ser 6 años. ¿Cuál es la ventaja entonces del contrato?
Yo creo por horas, que- dice yo creo usted que es mejor mejor que exista. Sí, es mejor que exista porque siempre una herramienta que sume a la empleabilidad y que aporte a la empleabilidad, así sea por un caso en el Ecuador, así sea uno, es mejor que exista que no exista. Esa es la mejor conclusión para esta primera parte del programa. Lorena. Cuando volvamos, la opinión de Marcela Arellano, presidenta del CEOSL, y Mauricio Pozo, exministro de Finanzas. El ataque despiadado e incesante del correísmo a la izquierda y quien creyera, los sindicatos, que defienden a los empleados pero nunca reclaman por los desempleados, ha logrado distorsionar el mecanismo por el cual muchos ecuatorianos incluso emigran para trabajar bajo la modalidad que aquí, ahora, se quiere impedir, el contrato por horas. Están a tiempo de reflexionar para no caer en otro engaño más. Hemos dejado en claro ya uno de los dos problemas más serios que hay en la distorsión del contrato por horas. El valor base que debería tener la hora en esa modalidad, 3.80. ¿Ya? Eso de 7.8 para llegar hasta 12, olvídense, es propaganda. Aquí la verdad, no propaganda. Lo siguiente en lo que quiero entrar es que eso es una forma disimulada de precarización. Pero antes, permítanme recordarles que el replay del programa es por OnePlus, Canal 14. El mismo número en las tres cableras que lo reproducen, que son Extreme TV Cable, CNT, Claro TV. Apenas concluye el periódico digital Ecuador en Vivo, saca un resumen en su portal de noticias y página principal. En Estados Unidos, especialmente en estas dos últimas semanas, tenemos un gran seguimiento a través de Macro Digital. Sí sé que la crisis de seguridad, primero la energética, luego la de la consulta, enseguida a los ecuatorianos que son suscriptores de esta cadena les han generado gran interés. Un promedio de 12.000 hogares se conectan a esta hora allá solo a través de Macro Digital. Y en Puyo, Radio Nina Radio, 104.7 FM, nos reproduce también, pero al día siguiente, 13 horas. Como si esto no fuera suficiente, como emitimos desde los estudios de 24/7, estamos también a través de ese canal, que es Canal 3 en Extreme TV Cable. En el caso de Claro TV es Canal 9. En el caso de DVNet es Canal 12. En el caso de Data es Canal 99. Hay una propaganda muy famosa en mi época que decía, ¿quieren más? Pepsi Cola nada más. Lorena. Marcela Arellano, presidenta del CEOSL, en este programa aseguró, en cambio, que lo que va a ocurrir es que el trabajo estable va a migrar al trabajo por horas y los jóvenes no serán sujetos a crédito. Además, que no hay institución estatal que dé las garantías para que se implementen los beneficios a esta modalidad. El trabajo actual lo que va a hacer es fraccionarse. Y lo que va a ocurrir en la práctica, como ha ocurrido en el Ecuador ya, tenemos la experiencia del 2000 al 2008, es que el trabajo estable, el trabajo con tiempo indefinido, va a migrar a trabajo por horas. Y lo que ocurre es que no es solamente un problema del trabajo por horas de estas personas que van a recibir menos sueldo incluso, ¿no? Sino que estas personas, que son la mayoría jóvenes, que están con la fuerza de trabajo y la renovación que puede inyectar en el mundo del trabajo, no van a ser sujetos de consumo, no van a ser sujetos de crédito. Según la propuesta del gobierno, durante el tiempo que dura el régimen del contrato por horas, el contratado por horas va a seguir gozando de los mismos beneficios sociales que un trabajo estable. Se acaba el contrato por horas, terminan los beneficios. ¿Cuál es el problema? El problema es que no hay institucionalidad estatal que garantice aquello. Tenemos un Ministerio de Trabajo absolutamente débil, un sistema de inspecciones que hace agua, un sistema de inspecciones que no garantiza ninguna posibilidad. Ahorita, cuando se inspecciona las empresas, no hay posibilidad de que las observaciones del inspector sean implementadas y se trabaje, se garantice si hubiera los derechos. Institucionalidad, fuente y control eficaz, ¿ustedes lo aceptarían? ¿Cómo va un inspector o un sistema de inspecciones a garantizar a millones de trabajadores bajo la contratación por horas? Es que no van a ser tampoco millones que se contrate por horas. Ya haremos un estimado de cuánto se podrían contratar por horas, pero ya que se refirió a la debilidad del Ministerio del Trabajo, usted que fue ministro de Trabajo, comente eso. Las reclamaciones de los trabajadores funcionan sobre todo por las denuncias y no hay forma en que impidan una denuncia.
Entonces yo creo que sí es verdad, no hay el número de inspectores para abarcar a todo el número de trabajadores que hay que precautelar en sus derechos, pero por eso existen las denuncias, tanto las dirigidas como las generales, para que a través de los inspectores o del director regional se apliquen los controles y las verificaciones ¿Que no que deben tienen aplicarse. ustedes capacidad de atender en toda la magnitud que se supuesto presenta? sí la hay, dice. por supuesto que sí la hay, se atienden, por supuesto que sí la hay. Siempre va a faltar talento humano, recursos humanos, pero por supuesto que se atienden miles de reclamaciones del Ministerio de Trabajo. La otra objeción, perdón, que le oyó Vanessa, es que insiste en que se va a producir una migración del trabajo estable al trabajo por horas. ¿Por qué se vería tentado un empresario a hacer eso? Si tiene que pagar la indemnización, si lo vota, lo despide intempestivamente, o aún así, si el otro renuncia y lo presiona para decirte luego te contrato por horas, hay un valor a pagar. Por eso lo importantísimo será el control que ejecute el Ministerio de Trabajo con el primer acuerdo ministerial. Porque el anexo a la pregunta ya habla de sanciones y ahí no va a ser atractivo para un empresario si sé que voy a pagar una sanción de 20 salarios por multa por cada trabajador al que se me ocurra a mí migrar ilegalmente, y eso suma al despido que pagué más el proporcional quizás hasta de una jubilación patronal. Yo diré, no, para ahí porque no me conviene. Explíquele a quienes nos ven, ¿qué sería migrar ilegalmente? Migrar ilegalmente sería: hoy estoy contratado en una compañía por un contrato indefinido, tengo un salario de $500 y he trabajado 6 años. Mañana llega mi empleador y me dice, constituí la compañía X y SAS y ya no vas a estar en esa, te voy a pasar a aquella con un contrato por horas. A mí me tendrán que indemnizar, pero eso es en buen romance. También podrá pasar que le digan, si quieres trabajo, firmas el nuevo contrato con la nueva empresa. Y ahí los ojos del ministerio, y ahí la observación que se hace, ¿dónde va a estar el control? Y si hay formas, Carlos, porque además no podemos seguir nosotros old fashion completos creyendo que la presencia del inspector in situ es un control. ¿Para qué tenemos un sistema? Hay un sistema único de trabajadores donde yo registraré ese contrato. Tienen que revisar la plataforma, trabajen con el IES, trabajen con la superintendencia de compañías. Raúl, Y hay un añadir algo? detalle más. ¿Sí? Ellos hablan de estabilidad. Una de las quejas que más refieren es que se elimina la estabilidad, se vulnera la estabilidad. Y yo pregunto, ¿por qué no han dicho nada todos estos años, desde antes del 2008, en el contrato por temporada, en el contrato por obra cierta, que termina la obra, se acaba el contrato y no hay más ahí no hay estabilidad. Termina la obra, termina el contrato. El contrato a destajo, termina el número de hectáreas o de que se contrate, termina el contrato. El contrato eventual, no tienen ninguno de estos. Contéstese usted mismo, porque en esos casos no han dicho nada. Entonces paremos la demagogia. O sea, paremos de decir no por decir no y por presentar una posición histórica que más allá de ridícula, no es eso más que histórico, y avancemos en el Ecuador, porque el problema laboral en el Ecuador es la dinamización más que la flexibilización. Las actividades económicas, recordará usted, porque tenemos más o menos la misma edad, más o menos. Usted tiene la edad de mis hijos. Gracias. Recordará que había marcas, hace 10 años apenas, Kodak, habían marcas blockbuster, que no existen hoy día. Así no es. porque dejaron de existir los negocios, porque los negocios evolucionaron justamente a películas en stream, por ejemplo, en plataformas de stream. Los negocios evolucionan. La ley laboral debe evolucionar con las actividades económicas, y eso es lo que debe ocurrir acá. Si a eso nos seguimos oponiendo, pues nuestros principales competidores, Perú y Colombia, que sí avanzan, nos ganan. Y de allí, ¿por qué no llegan las inversiones? Si esto lo proponía un gobierno de izquierda o de centro izquierda, como dicen, seguramente no lo satanizaban. ¿Cómo lo propone un gobierno de derecha? Ese es el resultado. En este tema, como en muchos otros, por cierto, con mucha habilidad y argumentos interesantes, pero con mucha mezquindad también, los argumentos son ideológicos, no lógicos. Lorena. En el medio Multienlace, Mauricio Pozo, exministro de Finanzas, relata que las normas laborales no deben pensar solamente en el trabajador, sino mayormente en el desempleado. Por lo tanto, el trabajo por horas va a ayudar y a modernizar el mercado laboral en el Ecuador. Las normas laborales no pueden pensar solo en el trabajador, tienen que pensar en el Ecuador, sobre todo mayoritariamente en el desempleado. Mientras más beneficios, pongámosle comillas, se da al trabajador, menos opciones tiene el desempleado de poder acceder a un trabajo. Por lo tanto, creo que el trabajo por horas es algo que va a ayudar. Personas que pueden trabajar 3 horas, 4 horas ya lo podrán hacer, antes no lo podían hacer, y creo que es una gran oportunidad de modernizar el mercado laboral en el Ecuador.
¿Por qué esto atraería al desempleado? ¿Por qué? Porque el temor de contratación en los empleadores puede romperse con un contrato que le permita flexibilidad, pero seguridad, Carlos. El problema, 3 hitos de conquistas de los trabajadores: no a la precarización, no a la regresión y la irrenunciabilidad e intangibilidad de los derechos del trabajador. El contrato por horas no es precario, porque precarización significa que es un contrato que no tiene calidad, y sí tiene calidad en el tema laboral porque va a tener el pago de todos los componentes salariales. No es regresivo, porque es clara la pregunta al decir que será cuando sea por primera vez, y además no renuncian ni tampoco tocan derechos del trabajador que no sean respetados, que ya hayan sido adquiridos. ¿Por qué para los desempleados? Porque esos no tienen nada de esto. Esos no tienen acceso ni a seguridad social, ni a un contrato, ni a un pago, y eso es nada más y nada menos que el 55% de los ecuatorianos. Y a la vez, ¿quién quisiera mano de obra no calificada como es la mayoría de los desempleados? Claro, adicionalmente, y si así fuera, concuerdo en que tienen que tener las garantías y las protecciones del Instituto de Seguridad Social, del Seguro Social. No hay ya esa forma de contrato. Cuando contratan a los venezolanos que no tienen papeles legalmente. No, es ilegal. Es ilegal. Si no tienen papeles legalmente, Yo no he dicho que es legal. He dicho, no hay ya esa forma de contrato verbal, de hecho. Es ilegal. Ese contrato es ilegal porque... Y medio mundo lo hace. Bueno, pero Son informales. pero y se aprovechan de que como no tienen que afiliarlo al seguro, decimos tercero, decimos cuarto, como lo necesita, inclusive no le pagan el básico, 200, 300. Mañana ocurre un accidente de trabajo, la pérdida de medio de lo que sea es importante. Ocurre, ¿quién paga eso? ¿Quién paga eso? Lo dejan al trabajador botado, le toca pagar al empresario el 100% de todas las atenciones. Si es una persona decente, debería ir al seguro social. Lo que quiero decir es que hay gente, a veces empresas también, que ya están contratando por horas ilegalmente en el Ecuador las contingencias legales y se van a ver muy contrariadas con que ahora, si quieren seguir en esa formalidad, tienen que cumplir este mecanismo. Bueno, deberían de sentirse más bien bendecidas, no contrariadas, de que hay una herramienta que ahora les permitir formalizarse y dejar de estar en el lado oscuro, digamos, en cuentas negras, y van a poder formalizarse y evidenciar su regulación. Ojalá así lo entiendan quienes son miles de empleadores en esa modalidad en el país. Miles. Y lo que están haciendo es explotación. A ellos no se refieren los sindicatos, ¿no? Ahí no hablan de precarización, ¿no? Ahí no ha hecho ninguna investigación, ¿verdad? Ahí no han pedido estimar cuántos trabajadores ecuatorianos y foráneos están en esa condición, ¿verdad? Lo único que les preocupa, como yo dije al principio, son los que ya tienen contrato formal en empleo adecuado, porque son 3,5 millones aproximadamente de personas en el Ecuador, cerca de la mitad de ellos formando o engrosando sus sindicatos. En muchos casos, especialmente en el Estado, para defender sus privilegios. En otros casos, sufriendo abusos, ciertamente como coartar el derecho a huelga. Y en el 70, cuando yo empecé a familiarizarme con las centrales sindicales que eran CEDOC, CEOSOL, CTE, CEDOCUT, no estaba todavía esta que se inventó el gobierno de Correa y apoyó la CUT, el gobierno de Lazo, y que ahora chantajea al gobierno de Noboa. Los sindicatos peleaban por el país contra la dictadura, no por los privilegios de sus sindicatos públicos, como el de CNT, como el de SELEC, como el de CENEL. Ahí no dicen nada, ¿verdad? Ellos son los que obstaculizan en gran medida el progreso del país, y ahí están callados, ¿verdad? No hay problema. Ahora sí, le entraron con todo a la pregunta del contrato por horas. Solo de ustedes el domingo depende que no les den el triunfo. Y para eso este espacio. Lorena. Cuando volvamos, la opinión de Natalie Pernet y del presidente del FUT, José Villavicencio. El ataque despiadado e incesante del correísmo, la izquierda y quien creyera, los sindicatos a los que me acabo de referir, que defienden a los empleados pero nunca reclaman por los desempleados, ha logrado distorsionar el mecanismo por el cual muchos ecuatorianos incluso emigran para trabajar bajo la modalidad que aquí, ahora, se quiere impedir, el contrato por horas. Están ustedes a tiempo de reflexionar para no caer en otro engaño más. Mañana tendremos una entrevista exclusiva, Dios mediante. Lo digo porque lo haremos en condiciones muy especiales, con el ministro de Transporte, Roberto Luque, sobre las primeras acciones ante la emergencia eléctrica y los más graves descubrimientos del momento.
Volvemos al tema de ahora. Lorena. En el medio Corape, el presidente del FUT, José Villavicencio, declara que lo que pretende hacer el gobierno al implementar el trabajo por horas y el contrato a plazo fijo es la regresión de derechos. Nosotros estamos demostrando jurídicamente, legalmente, que lo que pretende hacer el gobierno al volver a implementar el trabajo por horas y el contrato a plazo fijo, primero es regresión de derechos. Segundo, lo que se estaría buscando a pretexto de generar empleo para los jóvenes es una mano de obra barata, una explotación y una precarización laboral en nuestro país. Es un contrato que no garantiza estabilidad, que no garantiza derechos, y entonces obviamente lo que quieren es una mano de obra precaria sin estabilidad. Y si la persona trabajadora no tiene estabilidad, no puede proyectar el desarrollo individual y familiar de su vida. ¿Hay regresión de derechos en esta modalidad de contrato por horas? Ya hemos hablado de que no hay precarización, ya hemos hablado de cómo debe entenderse el valor del cálculo por hora, de los riesgos que esto tiene, de las ventajas que tiene. Pero ¿hay regresión de derechos? Es decir, ¿se permite una cosa que esta Constitución prohíbe en condiciones distintas a las que esta Constitución exige hacer trabajar a la gente? Falso. ¿Por qué? Porque hoy en el país hay un índice tan alto de informalidad que esa sí es una regresión de los derechos. Esto de convocar a supuestos trabajadores a través de la emisión de facturas y esa falta de control es una verdadera regresión de derechos laborales. El hecho de que los trabajadores no estén afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social sí es una regresión de derechos laborales. Una figura legal que les ampare, que tenga control y vigilancia, bajo ningún concepto puede ser considerada regresión de derechos laborales. Durante el tiempo que dure el contrato por hora están afiliados al IES. Por supuesto. Ahí hay que definir. Me parece que si es que tendrían sentido las quejas del sector sindicalista, estaría preocupada por aquello. Yo preguntaría cómo les van a afiliar. Y creería que deberíamos hacer un símil un poco de lo que ocurre en España, que debe afiliarse por el tiempo efectivamente trabajado y que se presten los servicios de seguridad social inmediatamente para garantizar no discriminación. Esa sería una discusión un poco más importante, pero sin embargo de eso no hay regresión, porque es un contrato legal que tiene todos los componentes. Así que regresión de derechos laborales no hay, Carlos. ¿Cuántos se pueden emplear a corto plazo con esto? Esa es la expectativa y a la vez el interés. ¿Cuántos miles pueden incorporarse, qué digo yo, corto plazo, 3 meses, a un contrato por horas? Bueno, en el nivel de subempleo, que es todos los tipos de contratación no registrados formalmente, son miles de personas. Pero yo quiero decirle a las personas que vamos a votar que sí, porque hay que votar que sí, que no hay tampoco que esperanzarse en que las cifras se dupliquen o tripliquen de inmediato. Eso no va a ocurrir de inmediato porque la empleabilidad no se genera por ningún contrato que exista. ¿Por qué hay que votar que sí? Bueno, hay que votar que sí porque es una herramienta que va a permitir a todos esos informales y aquellos que además no tienen empleo, pero a muchos informales va a permitir a los empresarios encontrar una herramienta que le permite formalizar y poner en verde a sus trabajadores. Y aquellos que no tienen empleo y que son estudiantes y que necesitan comprarse un libro, que necesitan comprarse alguna cosa, van a tener la posibilidad de hacerlo solo por el tiempo que necesiten para conseguir esos Igual fondos. pregunta, ¿por qué hay que votar que sí? Porque es una oportunidad de demostrarle al mundo, sobre todo, que tenemos una legislación laboral que va en futuro. No podemos seguir siendo una isla a la que nadie le interesa venir y invertir ni $1, porque precisamente aquí las conquistas laborales son no me despidas, no me puedes desahuciar, no puede terminarse el contrato por la denominada estabilidad. En el mundo, Carlos, la estabilidad está dada ¿por qué? Por mi efectividad, por mi eficiencia. Yo me quedo trabajando para usted 20 años porque sé hacer mi trabajo, no por un contrato. Y si es que el ecuatoriano no desea un poco progresar, tendrá que decir no. Pero si desea tener una oportunidad de empleo y de progreso y de inversión en este país, debemos decir sí. Tenemos que cambiar. Gracias a ustedes dos por su formidable aporte en una hora tan, pero tan crítica y sobre todo por su esclarecedor aporte. Lorena, hago un esfuerzo por no decirte María Clara. Lorena, dale. Cuando volvamos, mis preguntas para nuestros invitados que deben ser respondidas únicamente en términos de sí o no. Sus reflexiones finales y el comentario de cierre de Carlos Vera. El ataque despiadado e incesante del correísmo, la izquierda y quien creyera, los sindicatos que defienden a los empleados, pero nunca reclaman por los desempleados,
ha logrado distorsionar el mecanismo por el cual muchos ecuatorianos incluso emigran a trabajar bajo la modalidad que aquí ahora se quiere impedir, el contrato por horas. Ustedes están a tiempo de reflexionar para no caer en otro engaño más. Recuerdo una vez más que mañana el invitado especial es el ministro de Energía encargado, Roberto Luque, ministro de Transporte. Vamos a hablar toda la hora sobre lo que han descubierto para hablar de sabotaje y las primeras acciones que ya están en marcha para enfrentar la crisis. Hoy llegaban los de General Electric y le preguntaron al secretario de la Administración si están dispuestos a trabajar fin de semana, pero claro que sí, para ver cómo activan unas de las turbinas de Termomachala y otra serie de acciones emergentes que están tomándose y debieron tomarse antes, en marzo 18. La gran culpa del Ejecutivo y del presidente es haber confiado en los correístas a quienes les encargó el Ministerio de Energía y haber creído que quienes denunciábamos eso, como yo en mi caso, lo hacíamos por la cantaleta del odio a Correa y todo lo demás que los socialcristianos especialmente repiten. ¿Saben qué? Yo lo desprecio, no lo odio, porque el odio me haría más daño a mí que a él. Y lo combato 16 años y sigo aquí en este país, a pesar de todas las calumnias, todos los trolls, todas las infamias que me adjudican. Y aquí me quedo. Lorena. Le recordamos a nuestros invitados que sus respuestas únicamente en términos de sí o no. Doctora Vanessa Velázquez, número 1. El hecho de que finalmente, de acuerdo a cómo se hace el cálculo del mínimo por hora, se gane $3.80 como base y no $1.95 como sería en un empleo adecuado, ¿significa que el contrato por horas se termina ganando más, sí o no? Sí. 2. Cuando la pregunta del contrato por horas dice que es solo para los que vayan a trabajar por primera vez, establezca esa condición, ¿significa que será para quienes hayan estado antes formalmente desempleados, sí o no? Sí. 3. Ganar en los Estados Unidos como emigrante ilegal $8 o $12 por hora, aunque se arriesgue la vida al entrar a ese país y corran el riesgo de ser deportados, a la final resulta más conveniente para un desempleado ecuatoriano, ¿sí o no? No. Gracias. Raúl Ledesma, número 1. El hecho de que durante el gobierno de Lenín Moreno hayan existido modalidades similares en el contrato por horas sin mayor éxito, ¿significa que hay un prejuicio arraigado invencible, sí o no? No existieron similares. El pago por hora no es el plazo por hora. Únicamente en términos de sí o no. Sí. Número 2. Algunos vacíos y contradicciones que varios expertos laborales han encontrado en el anexo de la pregunta sobre contrato laboral se pueden corregir luego, aunque hayan sido parte de la pregunta, ¿sí o no? Sí. 3 y última. Es correcta la apreciación de que muchos empresarios preferirán despedir a sus empleados para luego contratar a esos mismos o a otros por hora, en vista de que les saldría más barato, ¿sí o no? No los decentes. Gracias. Gracias, doctora Vanessa Velázquez y abogado Raúl Ledesma. A mí lo que más me preocupa de la pregunta del contrato por horas no es lo que hemos tratado aquí. Es que a propósito de la distorsión que se ha hecho de ella, de la confusión que ciertamente ha habido en alguna información, de la falta de claridad del gobierno en varias definiciones y del escuálido apoyo de todos quienes dicen estar a favor pero permanecen callados, es que a propósito de eso, quieren arrastrar por el no a todas las preguntas. Como ustedes saben, la tendencia a votar en una consulta, sobre todo si apenas el 49% terminaron conociendo las preguntas, es a votar todo sí o todo no. Todo no sería un harakiri, no solo en el tema del contrato por horas, sino en todos los demás temas que son más importantes, como el de la seguridad, por ejemplo, como lo de las Fuerzas Armadas, que las penas las cumplan en la prisión, que las armas que les incautan puedan usarlas la policía, en fin, cuidado con la trampa y el engaño. Cuidado con votar no a todo. En último caso, si esta les parece que no les convence, en esta no. Pero como es confuso hasta encontrar en el papel dónde está,
A última hora no. No le van a decir no al progreso del Ecuador. Le van a decir no a la seguridad de todos. Y sí al crimen organizado. Y si eso pasa, ustedes son responsables. Están advertidos. No se quejen después. Lorena. Mañana a las 22 horas, un tema de suma importancia aquí en su programa Vera a su manera. Hasta entonces y que tengan un descanso reparador. Buenas noches.